es Puro Marketing con Santiago Hernández. El podcast de Puro Marketing. Hola, buenas. Bienvenidos a Es Puro Marketing, el podcast en el que entrevistamos a profesionales y directivos del ámbito del marketing. Hoy nos acompaña Mayalen Carbajo. ¿Qué tal, Mayalen? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Mayalen es directora de grandes cuentas de Retail and Travel, dos grandes sectores dentro de Google, y la idea pues es, como siempre, repasar tu carrera profesional, contar cómo has llegado hasta aquí, hasta este sofá, y posteriormente te haremos unas preguntas sobre tu posición actual y remataremos con las preguntas de siempre, que no tiene nada que ver con sexo y dinero, así que puedes estar tranquila. Vale. Y nada, vamos a ello. Ok. Eres de Bilbao, ¿verdad? Sí. Estudiaste en Deusto, hiciste ADE y luego un MBA, ¿no? Sí. Y nada, me especialicé en finanzas, pero una de mis grandes pasiones siempre ha sido viajar, así que entrevisté para una empresa que se llama Reckitt Benckiser en Barcelona, en Gran Consumo, y ofrecían entonces un programa que te hacían estar un año en Barcelona, otro en París y otro en Londres, y a pesar de que me especialicé en finanzas y mis padres pensaban que marketing era pinta y colorea, allí que me fui a Barcelona. Estuve trabajando al final en Barcelona 6 años porque me sacaron del programa, me hicieron full time allí y por amor me fui a Nueva York. De hecho, me fui como mujer florero los primeros meses porque no tenía trabajo, no tenía visado, aprendí la importancia del networking y de lo que es como la cultura americana, la cultura de Nueva York. Y encontré un trabajo al final en L'Oréal. Entonces empecé como directora de Maybelline allí y unos años más tarde, y trabajando mucho en el mundo con Google, en el mundo de la tecnología y así, pues hice el salto allí. Bueno, o sea, tampoco se te dio mal, eso, o sea, el networking fue positivo. Networking positivo, pero no, fue difícil, potente. Fue difícil porque Nueva York, como sabes, porque también me has comentado que has estado allí, es una sociedad como muy materialista, muy dirigida como a profesionales, a la carrera profesional, a la importancia de lo material, y la verdad es que no fue fácil conseguir trabajo, así que estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Muy bien, es para estarlo. Sí. Previamente, como decías, estuviste trabajando en Gran Consumo, en Reckitt y en Maybelline antes de pasar a Google. Sí. ¿Qué aprendiste en Gran Consumo? ¿Cómo fue además trabajar para marcas tan distintas, ¿no? Porque en Reckitt, si no recuerdo mal, estuviste trabajando para Airwick. Sí. Maybelline algo mucho más aspiracional, ¿no? Más moda. Creo que en principio suena como más divertido, pero no sé, cuéntanos. Yo creo que la parte fundamental es entender qué es lo que necesita el consumidor. O sea, me di cuenta rápido de que da igual que le estés vendiendo un rollo de papel higiénico, una barra de labios, ¿sabes? O que esté pagando, no sé, 250 euros por un serum para ojos. Así que yo creo que lo que aprendí fundamentalmente es mucha parte de la management de una P&L, sobre todo Reckitt es una compañía muy enfocada a finanzas, a crecer tanto en top line y dar los números bottom line. Entonces Reckitt me ayudó mucho al entendimiento del consumidor y luego también a hacer como marketing de una forma muy aterrizada y con mucho link a los objetivos financieros de la empresa. En la parte de L'Oréal es una empresa líder en innovación, donde aprendí muchísimo del valor de estar siempre como en la parte de creación de tendencias, y me sirvió también mucho toda la parte de finanzas que aprendí en Reckitt. Y luego todo esto me ha servido mucho a la hora de trabajar con nuestros clientes en retail y en travel para entender cómo tienen que dirigirse al consumidor, entender la importancia de hacer todas las inversiones de forma rentable, cómo ayudarles a crecer mucho en ventas y en cuota de mercado, pero también hacer una forma responsable en P&L. Así que ese tipo de aprendizajes son los que me llevo, y luego también estar siempre muy centrada en el usuario, que también es algo que hacemos mucho en Google, porque nuestra misión desde el principio siempre ha sido ordenar toda la información que está accesible y hacerla universalmente accesible a todos los usuarios, ¿no?, que busquen ese tipo de información. Así que como las tres partes, ¿no?, de la parte muy financiera y marketing en Reckitt, la parte del usuario y la innovación en L'Oréal, y luego como otra parte de dar eso a los clientes con los que trabajo en Google, hace un poquito como de círculo de 360 grados.
Me viene muy bien que digas esto y lo de que mencionabas antes tus padres de pinta y colorea. Vengo de estar en Málaga y el discurso de cierre de la graduación del máster de marketing digital de la Universidad de Málaga y les decía que hay que reivindicar la figura del profesional del marketing, que no podemos ser los de pinta y colorea, yo les decía los de pájaros y flores, sino que tenemos que aprender el lenguaje de la empresa y que seremos buenos profesionales en tanto cuanto seamos capaces de convencer al resto de la compañía y para eso tenemos que hablar el lenguaje de las empresas, que son los números, ¿no? O sea que me viene fenomenal que lo menciones. Además, trabajar en gran consumo te permite estar en contacto con todo, ¿no? Como dices, ese control financiero, ese marketing de producto, esa comunicación, yo creo que es potentísimo, es de las universidades, ¿no?, que hay dentro del ámbito del marketing. Cambias de marketing de gran consumo, producto, digamos, físico, a productos puramente digitales como es Google, ¿no? Y además entraste trabajando para un gigante como AT&T. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Pues pasé de hacer como anuncios en los rooftops con supermodelos en Fashion Week a vender clics. No. Durante los últimos, L'Oréal, de hecho, sigue siendo una de las compañías más innovadoras con las que trabaja Google. Entonces, nosotros en Estados Unidos, en L'Oréal, trabajamos súper de cerca con el equipo de Google para sofisticar muchísimo el marketing. En Maybelline gastábamos cientos de millones en publicidad, sin prestar muchísima atención al retorno, con muy poca medición, porque en aquella época también el marketing no permitía ser tan preciso como lo es ahora, 12 años más tarde, ¿no?, de todo aquello. Y empecé a trabajar muy de cerca con Google en toda la parte de como Media Mix Modeling, empezar a tener una presencia en YouTube, en la importancia de toda la parte de creadores. Te estoy hablando de hace 12 años, que muchas de las marcas con las que trabajo estoy haciendo eso hoy, ¿no? Y me atrajo muchísimo la cultura y la innovación de una empresa como Google. Así que, bueno, la razón por la que me contrató Google también es porque mucha de la labor que yo había hecho con L'Oréal era precisamente la que se quería hacer con AT&T, que era el anunciante mayor que había en Estados Unidos, ¿no? O sea, la telco más grande que existía y uno de los mayores anunciantes. Entonces, mi trabajo con AT&T era mucho también hablar con los marketers, como lo era yo, para entender cuáles eran sus objetivos de venta, sus objetivos de marketing y cómo herramientas como las que puede tener Google podían ayudar no solo a dar todas las ventas, ¿no?, que tienes que hacer como top line, toda la parte de reach y frecuencia, pero también hacerlo con un retorno de inversión responsable y mucho más medido de lo que se hacía en aquella época. Así que en realidad, aunque sí que fue laborioso al principio, ¿no?, entender como toda la jerga que tiene Google, todos los productos de Google, culturalmente fue un encaje súper orgánico para mí, tanto con mis equipos, con los equipos de management, con la cultura de la empresa, con toda la rápida innovación que hace, con tener que estar siempre a la última de todo lo que pasa, y eso es algo como muy orgánico y yo soy una persona con mucho drive, entonces era una compañía que me permitía hacerlo, pero también poner en valor todas las cosas que había aprendido en mis 10 años de carrera profesional anterior al servicio de AT&T y Google. Así que no fue muy difícil porque al final siempre tienes que estar pensando en las necesidades de las personas que tienes enfrente. Cuando estás hablando en marketing lo vas a hacer, ¿no?, desde el punto de vista de tu consumidor final. Cuando estás trabajando con las empresas con las que trabajamos, también es entender muchos sus objetivos de negocio y cómo la publicidad con Google puede ayudar a eso y hacerlo de forma responsable y rentable. Así que es muy natural. Has mencionado lo de que pasaste a vender clics. Es que eso para mí ha sido la gran disrupción que ha traído el ámbito digital. Bueno, precisamente ahora, esta semana, ¿no?, se cumplen 23 años de lanzamiento de Google Ads. El hecho de haber publicidad contextual y, como decías, de comprender al cliente o las necesidades que tiene. O sea, es que antes tú buscabas un viaje y estabas haciendo anuncios podía ser de ruedas, de neumáticos, o sea, que no tenía absolutamente nada que ver. Y el hecho de cobrar por éxito creo que también es una gran ventaja que democratizó el mundo del marketing, creo, para muchas pymes, ¿no? Pues no es igual, claro. Iba a decir, trabajar para Maybelline es fácil, o sea, no es fácil, por supuesto, pero manejas grandes inversiones, juegas con la pólvora del rey, a todo el mundo le gusta verse en ese rooftop, ¿no? Pero la dificultad creo que puede darse también para esa compañía que a lo mejor tiene un producto no tan aspiracional y que de repente se encuentra una herramienta que es mágica, que te permite, oye, solamente vas a pagar en el caso de que estés comprando una verdadera oportunidad de venta. Y si no, vas a estar ahí tranquilamente si a nadie le interesas, ¿no? Me parece magia, o sea, siempre lo digo. O sea, que creo que, vamos, que es... Sí.
A ver, o sea, es verdad que ahora ha habido como un boom con inteligencia artificial artificial generativa. Desde que se lanzó Google, has dicho, son como 25 años. 25, Sí. hace más. Es como Estamos mayores. Y lo que te quería decir es que en los últimos 10 años Google lleva metiendo la inteligencia artificial en todos sus anuncios, tanto en Search, o sea, en todas las plataformas, ¿no?, en las que se pueden hacer anuncios. Las más notables son Google Buscador, Google.com, YouTube, toda la parte como del Display Network, ¿no?, y todo esto que se hace. Pero la inteligencia artificial lleva ahí mucho tiempo para exactamente predecir cuál va a ser el retorno de la persona que te está buscando, ¿no? Por todo el comportamiento que existe en los usuarios en la web y de forma privada, Google es capaz de predecir cuál va a ser la conversión de la persona que está buscando. Entonces nunca nos va a poner a ti y a mí la misma publicidad, ¿no? Tú estás ahora en una situación en la que tienes 2 mellizos, ¿no?, de 8 meses. Menos, pero sí. Yo estoy en una situación en la que tengo 2 niñas de 6 y 8 años. Entonces las búsquedas que yo estoy haciendo, ¿no?, y mi intención comercial es muy diferente de la tuya, ¿no? Y como dices, hace 12 años, ¿no?, o 12 años, cuando tú estabas buscando por recomendaciones de menús, ¿no?, para niños o lo que sea, las respuestas que te iban a dar a ti y a mí van a ser bastante similares. Y ahora existe toda esta parte como contextual en las 7 plataformas en las que hay más de 1 billón de usuarios logados al mes en las que tiene Google, que enriquecen toda la potencia del marketing que se puede hacer. Entonces, efectivamente, se pueden pujar objetivos de rentabilidad y varían muchísimo en cuanto al producto o la empresa, y no hay tantas barreras de entrada como podría haber antes. Diriges cuentas de 2 sectores con inversiones brutales, pero muy distintas entre sí, ¿no? Creo que el modelo de negocio de travel y el de retail son distintos. ¿Qué retos encuentras, qué dificultades específicas asociadas a cada uno de ambos ámbitos y también qué puntos tienen en común? A ver, yo creo que las dos tienen e-commerce, ¿no? O sea, en lo que les ayuda a Google es encontrar un usuario final y una serie de conversiones finales de forma rentable. En el caso de Zara puede ser vender vestidos negros, en el caso de Meliá puede ser vender viajes de 10.000 euros para una familia. Entonces la similitud es e-commerce. La diferencia principal es que la recurrencia en retail y el basket size es muy diferente a toda la parte de viajes, ¿no? Al final los retailers como pueden ser Inditex, El Corte Inglés, Mango, MediaMarkt, toda esta serie como de retailers, ya sean como solo digitales, puramente digitales, como puede ser un Schlum o omnicanales, tienen unos ciclos de venta y como unas cestas de compra muy diferentes a lo que puede tener un Meliá. Las similitudes al final son la utilización de toda la parte de la data, ¿no?, para entender cuáles son aquellos usuarios que te vayan a traer mayor valor a futuro, ¿no? Cuáles son aquellos usuarios que se van a asemejar a los que tú consideras que son los de mayor alto valor. Cómo mides efectivamente el retorno de la inversión que estás haciendo tanto con Google como con todas las plataformas con las que operan los demás. Entonces, los challenges existen, sobre todo muy relacionados con el mundo de la data y medición. En el caso de viajes, también es muy importante porque al final nosotros queremos ayudar a encontrar nuestras hoteleras familias que se vayan de vacaciones al Caribe y tengan un ticket, ¿no?, de 10.000 euros, y luego también a gente que esté viajando por negocios a Estambul y se vaya a quedar una noche. Entonces, sobre todo el factor común a todas ellas es, en un mundo en el que la inteligencia artificial prima en el marketing online, lo que te va a diferenciar realmente es la utilización de tu data propia y cómo midas tu data propia. Es decir, si tú eres Meliá, saber exactamente cuáles son los usuarios que te están trayendo el 80% de retorno de inversión y el margen, ¿no? Cómo se comportan estos usuarios para que nuestros algoritmos de forma privada aprendan cuáles son aquellos usuarios que se vayan a parecer más a los que tú tienes como high intent. Y en el caso de Inditex o en Zara es exactamente igual, aunque haya muchísima más recurrencia de la compra. Entonces, en realidad son mundos bastante parecidos y hacen marketing de forma similar, a pesar de que
tengan, porque al final el usuario de los dos es el mismo, a pesar de que tengan como ciclos de compra y producto final muy diferente, pero lo que yo llamo como básicos del marketing digital siguen siendo muy parecidos. Anticiparse a las necesidades de ese cliente, ¿no?, que decías antes, aprovechando, entiendo, una compañía tan fuertemente tecnológica como es Google, desde luego referencia para todos, todo el avance tecnológico que desplegáis ayuda a esas marcas, ¿verdad?, a generar ventas en el momento en el que ese usuario lo necesita. Pero no es fácil tampoco para ellas, ¿eh? O sea, no es un momento fácil para ser marketer hoy en día, porque al final yo si fuese marketer, o cuando yo era marketer, si me imagino ahora el número como de gente que llama a su puerta, ¿no?, el número de soluciones que existen, todo el boom con inteligencia artificial, ¿no?, cómo sabes con qué partner tienes que hacer qué, cómo mides. O sea, al final la sofisticación del marketing es muy superior, cómo te aseguras que tienes la medición bien hecha, cómo trabajas con los equipos financieros y comerciales, ¿no?, para llegar a los objetivos de ventas. No sé, tampoco es fácil. O sea, tienes muchísimas más posibilidades, tienes muchísima más medición, pero también se complejiza mucho. Y también es como que todo el mundo se quiere subir a esta ola, ¿no?, de la inteligencia artificial, pero entonces es difícil discernir cuál es la herramienta adecuada, cómo lo puedo hacer yo también dentro de mis equipos de trabajo y las posibilidades que tengo, ¿no?, para mi propia marca. Sí. Dale. No, que no, yo recuerdo cuando trabajaba en L'Oréal o en Reckitt y me iba a la 1 de la mañana porque había estado como 4 horas poniendo los colores en las cajitas de mi presentación de PowerPoint. O sea, toda la innovación que hay ahora en creación de vídeos, creación de imágenes, creación de decks, análisis de data en Excel, ¿sabes?, para sacar las conclusiones correctas, me hubiese ahorrado como cientos de horas para poder dedicarme a añadir mucho más valor, a ensayar presentaciones, a pensar en innovación para el año siguiente, a dedicar mucho más tiempo a pensar en estrategia. O sea que estoy de acuerdo, o sea, creo que la inteligencia artificial ayuda muchísimo y va a ayudar muchísimo como a eficientar labores y poder incrementar el valor añadido de los marketers. Hoy en día, o sea, yo estoy pensando en todo lo que me podría haber ayudado a mí. Y es cierto que a la hora de hacer como innovación, ¿no?, si yo pienso en una compañía como L'Oréal o compañías como Inditex, que son súper innovadoras, tiene que ser difícil elegir como con qué partner de inteligencia artificial te vas para hacer qué. Tiene que ser difícil decidir en qué CAPEX, o sea, qué inversión haces, en cuánto tiempo la vas a amortizar, ¿sabes?, qué beneficio te va a dar. O sea, son conversaciones que yo creo que a nivel tanto como de consejo como de comité directivo, o sea, requieren como de mucho talento y mucha estrategia y de mucho saber. Y requiere tener como equipos potentes que realmente ayuden a la empresa a decidir. No tanto, yo no creo que haya que tener una estrategia de inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial te tiene que ayudar a ti en el deployment de tu estrategia. Claro. Pero sí a discernir un poco como por dónde ir y qué cosas hacer y qué priorizar. Estuviste bastantes años trabajando en Nueva York, ya llevas aquí otros cuantos, ¿no? Llegaste justo antes de pandemia, ¿no?, en 2019. ¿Encontraste muy distintos los dos mercados? Claro, es que también el mercado hoy en día no tiene nada que ver con el que era en 2019, pero me gustaría que nos contaras un poco las diferencias entre los equipos de trabajo y también, sobre todo, a nivel de digitalización, aunque ha avanzado mucho, como decíamos, de lo que te encontrabas allí a lo que hay hoy en día en el mercado nacional. A ver, en términos de digitalización, sobre todo Estados Unidos y luego UK están siempre 3 o 4 años más avanzados que en España. De hecho, estaba en San Francisco hace un mes, iba del aeropuerto a Mountain View, ¿no?, que es nuestra sede central, y en las vallas publicitarias por la carretera solo se publicitaba temas de IA, ¿sabes? Yo aquí sigo viendo como anuncios del 3x2 del Carrefour, ¿sabes? Anunciando Ariel o Colacao. Entonces esa te da una idea, ¿no?, de dónde están sobre todo, bueno, Silicon Valley, pero también Estados Unidos, y dónde estamos todavía en España. Entonces, a nivel digitalización, tanto Estados Unidos como algunos países en Europa están bastante por delante de donde está España hoy en día, o sea, el usuario español hoy en día. Y también en la digitalización de las empresas son más avanzadas allí. En términos de los equipos de España, yo en Google, cuando llegué aquí, vi un mogollón de talento, o sea, gente súper potente,
Y es cierto que en Estados Unidos, y sobre todo en Nueva York, hay una parte de muchísima menor aversión al riesgo. O sea, como culturalmente es una cultura, y sobre todo la neoyorquina, donde la gente se expone más, innova más, y está siempre, ¿no?, como pensando un poco en qué es lo siguiente. Y yo creo que la gente en España no estamos educados así, pero el talento que había cuando llegué a Google España era súper fuerte. Entonces, bueno, ahí hay una parte también como de cultura en cuanto a cómo pensamos más en grande, cómo no nos quedamos con un no, cómo podemos pensar en ser más ambiciosos, que yo es algo que he ido trabajando en los últimos años. Y luego a nivel de los clientes, la verdad es que los clientes con los que yo trabajo, sobre todo todos los equipos, las cuentas de viajes, todas son internacionales. La mayoría del gasto en publicidad que hacen con Google no viene de España, sino que viene de fuera, muchísima exposición a Estados Unidos, a UK, a Alemania y Francia. No sé si piensas en todas las hoteleras, en IAG, en eDreams, todas estas cuentas, su mercado español, o sea, el mercado español no es tan grande o con tantísimo potencial, ¿no?, como toda la parte de exportar fuera de España. Y en el caso de retail sí que tenemos algunos clientes que son españoles, ¿no?, como puede ser el Corte Inglés, pero muchos de los retailers con los que trabajo también innovan mucho, y Estados Unidos es un país muy importante para el desarrollo de su estrategia comercial. Entonces estamos muy expuestos también a lo que se hace ahí. Yo hablo muchísimo, tanto con los equipos de Estados Unidos como con mis homólogos en UK y Estados Unidos, para saber cuáles son las cosas que están pasando y cuáles son aquellas cosas que podemos anticipar y traer de vuelta a España para trabajar con nuestros clientes. Y eso es algo a lo que dedico mucho tiempo. Entiendo que esa parte de ayudar a vuestros clientes, estaba dándole vueltas a que viniste en 2019, llega la pandemia, sí, y estás con el mundo travel cuando no sí, se podía sí, viajar. sí, Entonces, me gustaría saber cómo ayudabais en ese momento a los clientes, nos tirabais de los pelos, no se los tiraban ellos, ¿cómo a fue? ver, no, yo creo que nos acercó un montón. A ver, ¿por qué? O sea, empezamos por... O sea, nosotros, antes de que llegase la pandemia, ya estábamos viendo que eso iba a pasar, porque lo estábamos viendo en términos de demanda de gente buscando viajes. Entonces les empezamos a ayudar a entender cuáles eran aquellos países en los que la demanda estaba bajando mucho, porque se estaban cerrando también como toda la parte de fronteras y así, ¿no? Entonces, dentro de que ellos tenían las operaciones cerradas, y fue yo creo que la mayor crisis obviamente que han visto, pero también un momento en el que nos acercamos mucho a ellos como partners, les ayudamos muchísimo a entender cuándo la demanda empezaba a levantar. O sea, siempre no nos decía mucho, Mike, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo se va? Y yo les decía, no tenemos una bola de cristal en Google ni podamos ser capaces de forecastear qué es lo que va a pasar con la demanda, ¿no? Pero sí que hicimos muchísimos dashboards y los pusimos a su entera disposición para poder ver por origen y destino dónde había aquellos sitios donde la demanda empezaba a disparar y cómo fluctuaba, y también utilizaron ellos ese tipo de información para entender cuándo tenían que empezar a abrir las operaciones y luego también a abrir toda la parte de la estrategia de marketing para empujar el consumo. Pero lo que sí que hicimos fue sofisticarles mogollón. Por ejemplo, cuando hablábamos antes del lanzamiento de cosas como predecir el retorno de la inversión futura en base a un clic, que nosotros en Google lo llamamos value-based bidding, o pujar a retorno de inversión futura, la adopción de ese tipo de tecnologías la hicimos durante el 2020. O sea, nos pusimos muchísimo a sofisticar a nuestros clientes para que en el momento en el que se incrementase y volviese la demanda, ellos tuviesen todo listo para poder capturarla de una forma rentable. Y que no fuese una limitación, o sea, que toda la demanda que entrase a una cierta rentabilidad no hubiese una limitación de presupuestos para poder hacerlo y que se hiciese de forma controlada, de forma segura y de forma rentable. Entonces utilizamos muchísimo esa época para sofisticarlos así y también para fortalecer mucho las formas de trabajo y los planes de trabajo con ellos. Así que no lo recuerdo, o sea, lo recuerdo como muy anecdótico, y una época muy bonita en el trabajo con los clientes de viajes. Estaba pensando que, ya que decías de predecir cuándo está empezando la demanda en cada uno de los destinos y demás, pues quería seguir prediciendo. Recientemente escribiste un artículo que era de un paper
The Future of Travel Research. Sí. Y me gustaría que me dijeras cómo te imaginas tú, basándote en este artículo que escribiste, ¿no? En este paper, cómo va a ser dentro de 10, 15 años el mundo travel, a nivel de experiencia de cliente, a nivel de las propias búsquedas, cómo va a ser la relación de Google con el mundo travel y en particular como usuario. A mí ya me interesa como Santi saber cómo va a ser. A ver, nosotros hace 25 años, hace 10, ahora y dentro de 20 años, nuestra misión va a seguir siendo la misma. Y nuestra misión es, en el caso de Travel, hacer que la gente encuentre el viaje que desea de la mejor forma posible, ¿no? Y siempre nos enfocamos muchísimo en el usuario. Entonces, nuestra intención va a seguir ayudando a esos usuarios a encontrar la mejor respuesta a sus búsquedas. Sí que estamos viendo que las búsquedas se están sofisticando muchísimo, ¿no? Hace 2 o 3 años la gente buscaba viajes Madrid-Miami, imagínate, ¿no? Y ahora la mayoría de las búsquedas, estamos viendo un incremento súper significativo en búsquedas que tienen 6 palabras o más, ¿no? Entonces sería de viaje de Madrid a Miami a me voy de viaje con mi familia, ¿no? De 6 y 8 años a Miami, recomiéndame cosas que podamos hacer. Sí. Hace unos meses se lanzó en España, hace más meses en Estados Unidos, pero lo que es AI Overviews, ¿no? Que es como esta como agente o respuesta como de Large Language Model, ¿no? Más agéntica que te empieza a responder un poco qué es lo que ese viaje podría ser. Hace un par de semanas integramos nuestro agente de Gemini en Search. Entonces tienes como la parte de AI Mode en la que puedes pasar directamente a buscar e interactuar, ¿no? Con esa parte de agente. Entonces, para poder hacerle preguntas de seguimiento como, oye, me has recomendado que vaya aquí, búscame restaurantes que estén por acá. Búscame, dime en qué tipo de hoteles me puedo quedar de este precio a este precio, que tengan Kids Club y que me ayude con servicios de nanny para salir yo a cenar con mi pareja. Toda esa parte son como búsquedas en agentes y estamos viendo un incremento significativo de la interacción, ¿no? Y la gente buscando ese tipo de respuestas. Sigue habiendo muchísimas búsquedas no comerciales y la gente cuando quieres comprar algo, ¿sabes? Y cuando estás muy dispuesto como a la conversión, las búsquedas son más cortas. Pero la gente está explorando cada vez más y los productos de Google están muy adaptados a ese tipo de interacción con los buscadores. ¿Ese aumento no viene también determinado un poco por el auge de búsquedas por voz? Claro, sí. Entonces, tanto las búsquedas por... O sea, estamos viendo búsquedas muchísimo más amplias y luego estamos viendo también un incremento muy significativo de búsquedas por voz y búsquedas por imagen, ¿no? Sobre todo muchas búsquedas por imagen con intención comercial. Yo, por ejemplo, estas zapatillas que llevo hoy, estaba en una tienda en Brasil estas navidades y vi a una chica que las tenía y entonces con Lens les saqué una foto y me llevó a la página Días Brasil, lo tenía que comprar en Europa porque era más barato, pero me lo compré allí. Y cuando volví de vacaciones ya las tenía en casa, ¿no? Entonces, ese tipo de búsquedas ya están pasando. En cuanto al futuro de lo que me imagino, yo veo un mundo muy liderado también por agentes. Es decir, a mí me encantaría darle un brief a mi propio agente, decir, me voy a ir de vacaciones o tengo ahora el cumpleaños de mi madre que cumple 70 años, ¿no? Y le estamos organizando un viaje a Sevilla. A mí me encantaría decirle a un agente, voy a hacer esto, quiero este hotel, estos restaurantes, que me hagas actividades para los niños y que me lo reserves. Y que ese agente hable con los agentes de los hoteles, de restaurantes, de planes para hacer con niños, ¿no? Y que me proponga a mí algo en el que yo solo tenga que decir si sí o no. Validar. Entonces, nosotros en Estados Unidos, en la parte de AI Overviews, ¿no? Que es lo que sale en el buscador, o AI Mode, que es la parte de búsqueda por agentes, se están ya pilotando la introducción de anuncios, ¿vale? Para captar toda la intención comercial, ¿no? Que hay en la gente cuando acaba de buscar, cuando está interactuando, ¿no? Con los agentes. También se están desarrollando productos en los que el agente puede hacer el checkout por ti, o sea, y esto va a colación de facilitar la experiencia del usuario, en los que no tengas que pasar, o sea, que no es como una interacción que haga Google, o sea, el propio
hotelera o retail o lo que sea, es quien hace toda la parte de checkout, pero sí que veo como un mundo de agentes que van a facilitar mucho la compra, las decisiones de compra y la planificación a los usuarios. Y creo que es muy beneficioso para las empresas porque incrementará significativamente los ratios de conversión. O sea, nosotros en el research que teníamos, el último research de travel que vimos, era que desde que la gente empieza a planear hasta que coge un viaje, son alrededor de 72 días, ¿no? Desde las primeras señales que se dan hasta que la gente acaba de comprarlo. Y pienso que este tipo de disponer la información a los usuarios de esta forma va a cortar significativamente eso y se reducirá la fricción y se incrementará también los ratios de conversión. Así que eso es un poco, en términos de orígenes y destinos, pienso que va a seguir muy parecido, ¿no? Que era un poco el research que veí, lo que veíamos en el research, pero creo que la experiencia de la compra va a cambiar significativamente por el mundo de los agentes. Y ya estamos trabajando con nuestros clientes para adaptarnos a esa nueva realidad, ya lo están trabajando también. Esa era una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cuál es la importancia en este caso del propio cliente como partner de Google a la hora de desarrollar este tipo de innovaciones? A ver, nosotros trabajamos muchísimo con ellos, tanto mi parte, ¿no? Que es la parte de ads, de cómo el cliente llega al usuario final y lo hace de forma rentable, y nosotros trabajamos muchísimo, yo trabajo súper de cerca con mi equipo de cloud, ¿no? Que es toda la parte como de tecnología, que estaría ayudando al cliente a desarrollar esa tecnología de agentes, ¿no? De agentes o de cosas o recomendadores en las apps en términos de IA para incrementar conversión, como una serie como de productos que ellos están trabajando. Nosotros trabajamos mucho en términos de estrategia. En nuestro equipo de cloud trabaja mucho con la parte del CEO, de la CEO de las compañías. Nosotros trabajamos mucho con los departamentos comerciales de marketing y de e-commerce. Pero nos juntamos mucho arriba a la hora de hacer como la estrategia del cliente. Así que bueno, trabajamos muy de cerca con las diferentes partes de la organización y los espejos de esa organización dentro de Google. Hemos hablado bastante de la parte de travel, pero hay una innovación que vi en retail y me parece también magia. Siempre llamo magia a los elementos tecnológicos que yo no sería capaz de hacer. Sí. Entonces, que era en Google Shopping, ¿no? La posibilidad de probarte algo de manera virtual. ¿Qué papel crees que juega este tipo de interacciones con el usuario? ¿Cómo mejora su experiencia de compra? ¿Crees que puede repercutir en un aumento del revenue de las marcas? A mí me encanta, es la parte de Virtual Try-On, que llegará a España pronto. Entonces, para hacer... Podemos una primicia, que has dicho pronto. Creo que se lanza pronto porque he hablado sobre eso internamente, pero esto se anunció en mayo se llama Google I/O, que es la conferencia que se hace de innovación que hace Google, y ya está disponible en Estados Unidos. Entonces, efectivamente, si yo estuviese buscando, ¿no? Por el ejemplo que hablábamos antes de vestidos de Zara negros, pues yo hago esta parte, ¿no? Pues vestidos de Zara o vestidos negros para una fiesta. Y cuando me voy a la parte de shopping, salen como orgánicamente los resultados, ¿no? Con las fotos de las modelos, y yo puedo pinchar a Try It On. Vale. Subes una foto tuya y te sale, ¿no? Por inteligencia artificial, te pone ese vestido en ti. Con las caídas, el corte, todo lo que tiene. Pienso que va a incrementar significativamente la conversión porque yo como usuaria y compro bastante retail, ¿sabes? De hecho tengo que empezar a recortar el consumo, a limitar el consumo, pero muchas veces no sabes cómo te van a quedar las cosas. Primero, porque sobre todo por el tono de la piel, ¿no? Y cómo te va a quedar ese estampado o esos colores en ti, cómo te va a quedar el corte, ¿sabes? En función de tu fisonomía. Y eso, puede ser una barrera a la compra y también es un incremento de las devoluciones. Entonces, este tipo de productos puede tener un impacto top line, ¿no? En generar mayores revenues, ¿no? Mayores ventas, mayores conversiones, pero también bottom line por la reducción de las devoluciones que tienes, que sabemos que que en términos como de margen es muy erosionante para los retailers. Entonces, creo realmente que es un súper avance. Y luego nuestros compañeros de cloud también estarán viendo, ¿no? Que es una parte de tecnología de Google, están trabajando con algunos retailers sobre cómo poder implementar también ese tipo de tecnologías en sus propios dominios. Así que yo lo veo como una súper innovación, muy centrada de nuevo como en el usuario, en facilitar
la compra a la gente, así que... No, es una maravilla. Estaba pensando, digo, el único punto negativo que veo es la odiosa comparativa de ver cómo le queda al modelo que decías y luego probármelo yo y ver No, los te va a realidad. encantar, porque de hecho, si tenéis como con una VPN lo podéis probar, porque o sea, está públicamente disponible en Estados Unidos, entonces os podéis meter, lo podéis probar desde Shopping, pero es maravilloso. Solamente solucionar el problema de la logística inversa, que para todos los e-commerce es una salvajada. Yo creo que desde luego es una gran ventaja. Sí. Has hablado de muchas, estamos ya en la recta final, has hablado de mucha evolución, de muchos cambios tecnológicos. Hay algo que siempre sale a colación, ¿no?, con todos los avances, que es el problema de la ética y de la responsabilidad social. ¿Cuál es tu visión al respecto, la visión de Google sobre ética, responsabilidad social, gestión del dato, ¿no?, que siempre es algo que se os pregunta en este tipo de foros? Sí. No. Lleva siendo la misma pregunta 25 años. Bueno, igual 25 años no, porque en aquella época, ¿sabes?, estábamos solo empezando. Pero de la misma forma, en todas las olas de innovación que ha tenido Google, nosotros seguimos siendo, para toda la parte de innovación, lo hacemos desde un punto de vista como bold en términos de innovation, pero también como muy responsable. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es ahora con toda la innovación que se está haciendo con creación de imágenes, ¿no?, por inteligencia artificial, con todos los productos que tiene Google en términos de imagen y vídeo, con Veo3, Nano Banana, etc. También existe la posibilidad con Sphinx ID para saber cuáles son aquellas imágenes que están generadas por inteligencia artificial. Entonces nosotros seguimos estando súper committed, lo hemos estado siempre, lo vamos a seguir siendo, y es algo que siempre ha sido un mantra muy específico para Google, y solo lanzamos cosas cuando sabemos que somos éticamente responsables. Nunca lanzamos cosas demasiado rápido al mercado. Creo que en los últimos 2 años ha sido un ejemplo de esto, y solo se hace cuando los principios de Google se pueden mantener. Ya por último, antes de pasar a las 4 preguntas de cierre, me gustaría que me dijeras cuál crees que va a ser el próximo gran cambio en el ámbito publicitario, si es que ves alguno más allá de la verdadera revolución de la IA y cómo está apoyando todos los distintos canales. Es que para mí ahora mismo la IA lo es todo. La IA quiero decir por el potencial que tiene. O sea, le veo muchísimo potencial desde, por ejemplo, hemos dicho, ¿no?, ahora, crecimiento top line, ¿no?, en incrementos de conversión por la parte que estamos viendo de virtual try-on de la ropa en ti o los zapatos en ti, se puede hacer perfectamente con amueblar tu salón, ¿sabes? O sea, ¿cómo te imaginas que existen ya cosas hechas en esto, pero desde shopping, cómo te imaginas que las cosas que tú estás comprando van a ser ahí, ¿no? Toda la parte de agentes, que yo pueda dedicarme a tener muchísima mejor calidad de vida y pasar más tiempo con mis hijas, porque hay una serie de tareas que pueda estar delegando a un agente para que las esté haciendo por mí. Si piensas en hoteleras o en cualquier otro departamento que tenga como call centers, ellos saben precisamente cuáles son las llamadas y personas que van a estar trayendo mayor crecimiento a la compañía, y llevan años intentando que las tareas que sean de poco valor se puedan automatizar. Hasta ahora se habían hecho chatbots, pero creo que la inteligencia artificial generativa te permite llevar esa experiencia con el usuario al siguiente nivel y hacer que se cree muchísimo más valor por eficientar ese tipo de labores que no añadían tanto valor a ninguna de las partes de la cadena, ¿no? Entonces, pienso que hay muchísimas cosas que están por llegar, pienso que no hay que tener límites a la imaginación de lo que se puede hacer, y que hay muchas cosas, ¿sabes?, que aún no sabemos. Pero yo siempre animaría a la gente, sobre todo como a los directivos, ¿no?, que estén pidiendo a sus equipos, como siempre, como pensamiento por 10, de no limitarse, de no pensar que las cosas no son posibles y que busquen vías para poder hacerlo, porque pienso realmente que la inteligencia artificial va a permitir hacerlo. Lo estaremos viendo y lo estaremos contando aquí en Puro Marketing. Pues vamos con las últimas 4 preguntas. La primera es, ¿cuál es el briefing más extraño que te ha tocado dar o recibir a lo largo de tu carrera? Más extraño... Había una vez que estábamos trabajando con un producto en Airwick
y con un compañero nos inventamos, estamos trabajando con un producto como de Freshmatic, que era una cosa bastante terrible, ¿sabes? Que nadie quería tener, ¿no? Habíamos hecho muchos focus groups y a nadie le gustaba, ninguna señora le gustaba que se enseñase su Freshmatic, y me acuerdo de dar como un brief a una agencia para que nos crease como los típicos, como capas, ¿no? O sea, como estas cosas que ponen encima de los cascos de la moto, pues creamos una serie como de decoración para los Freshmatic, que fue un auténtico flop. No, ahí había que... no era fácil, no era fácil. Sí, pero fue divertido, pasamos bien. Te voy a preguntar la siguiente, es el mayor éxito y fracaso de tu carrera. Uno podría haber sido... la mala podría ser esta. No. Yo creo que el mayor éxito de mi carrera, sobre todo, fue el abandonar el confort de tener una posición muy buena en marketing en Barcelona y emprender una carrera sin nada en Estados Unidos. Y todo lo que eso me ayudó a crecer. En términos como de flop, pues igual ¿sabes? De Freshmatic, pero no tengo... O sea, siempre pienso en como que soy una persona bastante optimista, de vaso medio lleno, y como que las cosas malas se me olvidan, ¿sabes? Y siempre encuentro como algún punto, o bien de reírme de algo, no como esta parte de Freshmatic, que todavía no seguimos riendo todo sobre ello, pero también como pasarlo como algo positivo. Entonces no creo haber tenido... O sea, siempre lo veo en términos de aprendizaje, ¿sabes? ¿No? Sí, no lo veo así. Bueno. ¿Qué marcas te inspiran? ¿Quién crees que lo está haciendo especialmente bien actualmente en el mundo del marketing? En términos de innovación, pienso que Inditex es una compañía española de referencia en términos de innovación. Pienso que en la parte de marketing online, o sea, más desde la parte más orgánica, más que desde la parte de marketing online, pero pienso que es una empresa en cuanto a assets de su web, de su app, de sus tiendas, son muy buenos y tienen una cultura muy potente, y me gustan mucho las cosas que hacen. Y luego en términos como de marketing siempre me han encantado las campañas de Nike, ¿sabes? Cómo se apalancan en los movimientos culturales que existen para realmente sacar como esos insights que existen en cultura, ¿sabes? Y llevarlos como hacia arriba y hacer esas megas campañas de marketing, me parece muy inspiracional. Entonces la parte como de súper como brand, no awareness, por la parte de brand awareness, ¿no? Pero en términos de equity de marca creo que Nike va a seguir siempre siendo un referente, y me encanta lo que hacen. Y en términos de toda la parte como de tecnología y assets digitales, creo que Inditex, además es una marca española y pienso que lo hace muy bien. Hay que hacer patria. Sí. Bueno, y ya por último, ¿qué le dirías a alguien que está empezando en este mundo del marketing? Que se atreva, que salga de su zona de confort, que haga muchísimo networking, que siempre piense en quiénes son los que lo estén haciendo los mejores en el mundo, y que aprenda, que tenga muy claras las cosas que funcionan y que aprenda de ellos, que la gente no tenga miedo de tomar riesgos y se apalanque muchísimo en toda la innovación de la inteligencia artificial para poder sacar tiempo, para poder hacer cosas de muchísimo más valor. Pues muchas gracias, es que ricasco. Espero que hayas estado cómoda. Muy bien, muchísimas gracias, pues y gracias por la oportunidad. Gracias a ti y bueno, y muchas gracias a los que estáis allí al otro lado, y recordad, si os ha gustado, recomendadnos a vuestros amigos, y si no, pues a vuestros enemigos, pero recomendadnos. Gracias. Muchas gracias. Es Puro Marketing con Santiago Hernández. El podcast de Puro Marketing.